Hola, soy Laura Mascaro, bienvenidos a mi canal. Si tu hijo sufre o ha sufrido bullying, este vídeo es para ti. Y si no, también, y ahora os cuento por qué. Como la mayoría ya sabréis, hago unos talleres online y presenciales y también asesorías personalizadas para familias sobre educación. Al principio, en años anteriores, la mayoría de las familias que participaban y que acudían a mí eran familias que educaban en casa, estaban empezando a educar en casa o querían empezar a hacerlo. Y venían para aprender a ver la educación de otra manera, a tener otra mirada sobre la educación y a relacionarse con los niños y con el aprendizaje de otra manera, que era realmente el motivo inicial por el que yo desarrollé estos talleres. Pero poco a poco empezó a llegar también gente que escolarizaba y que me decía: mis hijos van a seguir escolarizados, pero quiero aprender a ver la educación como tú la ves. Bien, en este último curso que ahora ha terminado, aquí en España el curso va de septiembre a junio, así que ahora hace poquito ha terminado un curso. Y este curso he notado un cambio muy grande en el tipo de gente que ha venido, y es que la inmensa mayoría, o sea, más del 90%, no educaban en casa y no se planteaban educar en casa, sino que era precisamente gente que escolariza y que tenía algún tipo de problema o dificultad con la escuela. Muchos por necesidades educativas especiales no debidamente atendidas y muchísimos con problemas por bullying, acoso escolar. Eso es algo que a mí me sorprendió porque yo obviamente sé que esto es un problema que existe, pero me ha sorprendido la cantidad de gente que me ha llegado con este tema. Entonces, a lo largo de este curso he ido desarrollando unas estrategias, gracias a estas familias con las que he trabajado, que son muy sencillas, pero que no tienen que ver con el enfoque habitual que se da al tema del bullying. Y yo quería compartirlo con todos vosotros. Esto no es una guía de cómo hacerlo, o sea, tened en cuenta, por favor, que estoy aquí resumiendo en 5, 8, 10 minutos, no sé cuánto va a durar este vídeo, eh, algo que me ha llevado todo un año desarrollar gracias a estas familias que han colaborado conmigo, pero sí quiero compartirlo y ellas también me han animado a que lo compartiera porque es un nuevo enfoque, es ver el problema desde una nueva perspectiva y desatascar un poco esto. A mi modo de ver, el principal problema con el bullying es que no asumimos, primero, que nunca vamos a acabar con el bullying. O sea, el bullying existe en muchos ámbitos de la vida, existe en la infancia, pero existe también en la adolescencia y en la edad adulta. Existen diferentes grados, se vive de diferentes maneras y eso no va a cambiar. Eso yo creo que es inherente al ser humano y a las relaciones humanas. No creo que nunca este planeta llegue a convertirse en una utopía que sea todo paz y felicidad. Entonces, lo primero es asumir esto, que es algo que existe y que seguirá existiendo. Lo segundo es que, puesto que es algo inherente a las relaciones humanas, todos en algún momento hemos sufrido o vamos a sufrir algún tipo de bullying en algún entorno en cierto grado, mayor o menor grado, y lo viviremos mejor o peor, y idealmente nos ayudará a crecer como personas. Si no, cuando no somos víctimas, como el bullying sigue existiendo, a veces también vamos a ser verdugos y tenemos que ser también conscientes de eso, de que a veces, aún sin pretenderlo, vamos a hacer daño a otras personas que se van a sentir a lo mejor acosados por nosotros. Pero puede pasar también que no seamos ni lo uno ni lo otro, y eso es lo que nunca se trabaja y lo que para mí es mucho más grave y mucho más importante. Primero, porque es mucha más gente, y segundo, porque como es la gente que no está personalmente implicada, es la gente que puede ayudar a cambiar el estado de las cosas, y es toda esa mayoría silenciosa, esos que están ahí de testigos, que lo ven, que se dan cuenta y que no dicen nada y no hacen nada. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces estamos en esa posición que es tan mala como el que está en la posición de verdugo. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva? Mi perspectiva, yo he trabajado sobre todo con madres y con profesores. La mayoría lo que hacen es echar balones fuera, siempre esperan que otro sea el que solucione el problema
Y muchas veces se ataca el problema solo como si fuera una cuestión administrativa. Y se habla mucho de protocolos y los padres exigen que el profesor actúe y el profesor pide que el colegio actúe y el colegio pide a la administración que le dé un protocolo y que le dé herramientas para solucionar. Y mientras tanto, nadie está mirando a los niños, a ninguno de ellos, a la víctima, al verdugo y a todos los demás que son testigos silenciosos de eso y que a lo mejor estamos ayudando a normalizar esa situación. Al no actuar nosotros y al no ayudar a los niños, estamos haciendo que todos esos que no lo sufren, no lo viven, pero lo están viendo, lo integren como algo normal en su vida. Y eso tiene efectos terribles después. Entonces, ¿cómo trabajo yo? Claro, normalmente quien viene son los padres del niño, que es la víctima. Lo primero que intento es que los padres salgan de esa posición victimista de, ay, pobrecito mi hijo, que sí, pobrecito, pero eso no te va a ayudar, y de esa posición de falta de responsabilidad en el sentido de que la culpa siempre es de los padres del otro niño o incluso del otro niño y de los profesores y de la administración y hasta del ministro de Educación. Entonces, lo primero que intento es cambiar esa mentalidad, que empiecen a darse cuenta de cuánto poder tienen ellos, que es mucho, y que empiecen a asumir que solo tienen que enfocar sus energías en aquello que depende de ellos, aquello que ellos realmente pueden trabajar y pueden cambiar, que es su propia mentalidad y es su hijo. O sea, un padre no puede obligar a un profesor a actuar y mucho menos actuar de determinada manera. No puede, o sea, sí puedes intentar trabajar con ellos y convencerles, por supuesto, pero lo primero es ¿qué es lo que depende de ti? Y lo que depende de ti es tu mentalidad, tu perspectiva, cómo enfocas tú esa situación y cómo lo trabajas con tu hijo. Eso es lo que es inmediato. Entonces, ¿cómo lo trabajamos con los niños? En primer lugar, trabajando mucho su autoestima, que solo puede hacerse de una manera, que es trabajando su autoconocimiento. Que el niño llegue a conocerse muy bien para saber qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué es importante para él, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus valores, y ahí el niño empezará primero a ver las cosas con cierta perspectiva y a ver que el otro niño que le está atacando, que le está acosando, no es como él, porque no le importan las mismas cosas, porque no vive de la misma manera, porque tiene otros valores y otras prioridades en la vida. Y eso ya va a hacer que tenga cierta distancia. Luego enseñándole a pensar para que pueda analizar de la manera más fría posible qué es lo que está pasando. Y luego dándole estrategias para que pueda, entre comillas, sobrevivir en el colegio, tanto a nivel académico como a nivel de relaciones sociales, tanto con los compañeros como con los profesores, que el niño, ya que tiene que estar allí muchas horas cada día y muchos días cada semana y muchos meses cada año, que esté seguro de sí mismo, que sepa que el colegio es solo una parte de la vida y una parte de la sociedad, que su vida no se reduce a eso y que su personalidad no se reduce al papel o las etiquetas que le hayan puesto en el colegio. Eso es muy, muy importante. Y en tercer lugar, darle fuera del colegio, porque vuelvo a lo que depende de nosotros, y lo que depende de un padre es cómo trabaja con su hijo y qué hace con él fuera del horario escolar, pero mientras está en el colegio solo puedes confiar en que el trabajo que estés haciendo con el niño, realmente el niño lo esté procesando, lo esté integrando y esté desarrollando las capacidades necesarias para sobrevivir o navegar en el colegio. Entonces, ¿qué depende de ti? Lo que depende de ti es lo que haces con tu hijo fuera del colegio. Si tú fuera del colegio le das, primero, pones al colegio en el lugar que corresponde, que no es el centro y que no es lo más grande de su vida, que no todo gira en torno al colegio, que eso no es lo más importante y que esa gente no es la más importante. Y si tú le das una vida tan apasionante fuera del colegio, haciendo cosas que le interesen, relacionándose con gente que le traten con respeto y que le traten como merece ser tratado, estando en entornos donde él sea uno más, sea igual que los demás y en algunos casos sea incluso mejor que los demás, porque a lo mejor está en, yo qué sé, en una escuela de música donde él destaca porque tiene ciertas habilidades, o está en un grupo de amigos donde él destaca por alguna característica que tiene y en otras cosas destacarán otros, y le haces ver esto, no con sermones,
sino con el día a día, con cómo actúas, con cómo hablas. No se trata, vuelvo un poco a lo que decía en el vídeo anterior sobre cómo hablar de sexo con los niños, no se trata de darle una charla sobre el bullying y sobre las relaciones sociales, sino se trata de mostrárselo con el ejemplo y de hablar del tema con total naturalidad, no de me siento a darle la charla para que sepa cómo relacionarse, eso no suele funcionar. Entonces se trata de darle una vida que para él sea apasionante fuera del colegio, de modo que cuando él tenga que ir al colegio, cuando él esté en el colegio y a lo mejor no le esté pasando muy bien, realmente no quiere estar allí, pero sabe que en cuanto se acabe el colegio va a ir a hacer eso que tanto le gusta, con esa gente que sí le trata bien, y va a empezar a conocer otra forma de relacionarse, de modo que él también cuando esté en el colegio pueda llevarse esa nueva forma de relacionarse, y cuando él cambie, el cambio se reflejará en los demás. Esa es una forma muy abreviada de contaros algo realmente muy complejo que llevamos muchos meses trabajando, pero que tengo que decir que las familias están muy contentas, y si este vídeo sirve para que otras familias empiecen a cambiar el chip de dejar de estar en posición de víctima, de dejar de pasarle la pelota siempre a otro, a los padres del otro, a los profesores, a la administración, a la sociedad en general, que ya me diréis quién es la sociedad en general y qué va a hacer y por qué iba a hacer algo por tu hijo. O sea, el primer responsable de tu hijo eres tú, y lo más eficaz que puedes hacer es aquello que depende de ti. Es como lo que dice O'Rourke, creo que es, que dice, todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie está dispuesto a ayudar a su madre a fregar los cacharros. Y viene a ser lo mismo, o sea, no pretendamos que sí, que está muy bien intentar trabajar con los profesores, con los colegios y con la administración para que haya protocolos adecuados, todo eso está muy bien, pero lo primero, lo más importante y lo más urgente es tu hijo. Si queréis hacer el taller, lo podéis hacer a través de Patreon, os dejo el enlace abajo, son $12 al mes y no hay ningún tipo de compromiso de permanencia. Y si queréis hacer las asesorías, pues también os dejo el enlace abajo de desescolarizacioninterior.com. Muchísimas gracias, me gustaría mucho conocer vuestros testimonios, vuestras experiencias y vuestras opiniones sobre el tema del bullying, muy especialmente si sois profesores y muy especialmente si sois padres de niños que nunca se han visto personalmente involucrados en situaciones de acoso, porque esos también tienen mucho que decir y mucho que hacer. Si queréis, lo hablamos en otro vídeo. Muchísimas gracias por verme, suscríbete al canal, dale like al vídeo si te ha parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo.